Bueno, el día de hoy, como les había dicho en el anuncio que hice ahora, voy a hablar sobre seguridad y acoples, cómo son los acoples perfectos entre la bota y el chasis, entre el chasis y las ruedas y las balineras y todo esto, y cómo eso, eh, todos estos componentes arman el patín profesional de velocidad, que es realmente funciona como una máquina, es una máquina que utilizan los patinadores para lograr su mayor rendimiento, ¿ok? Entonces, básicamente, qué pena con ustedes. Hola, hola, ¿quiénes están ahí? Me dicen por favor quién ha llegado, que no. Bueno, veo que tengo por acá en Facebook, Instagram. Se me había dañado la conexión en Instagram. Hola, hola, ¿cómo estás, John? ¿Cómo vas? ¿Bien o qué? Ahora sí estoy aquí en Instagram, creo. Bueno, poquito a poquito van llegando. Qué pena. Bueno, continuemos. Entonces vamos a hablar de seguridad en los patines de velocidad. El chasis es el centro de tu patín. El chasis es la parte, esa pieza fundamental que hace que la máquina funcione. Cuando hablo de máquina, hablo de patín. El patín es como una especie de máquina para los patinadores. Hola, Juan Camilo Espinel, Karina, Manuela, ¿cómo estás? John, ¿bien o qué? Bueno, espero que les haya gustado pues las charlas que he tenido. La semana pasada hablé sobre botas. Traté de ser desde lo más simple hasta lo más avanzado, lo más específico, y lo mismo estoy tratando de hacer con los chasis. Ya esta semana, para los que no hayan visto los videos, pueden verlos en el canal de Bwin Racing en YouTube, pueden verlos en la lista de reproducción de Facebook en Bwin Racing, y en este momento estoy transmitiendo por las historias de Instagram. ¿Ok? Me deja Instagram grabar más o menos 50 minutos. A los 50 minutos se me cae. Entonces, en este momento son las 2:13. Vamos a tratar de darle 50 minutos seguidos. Listo. Voy a hablar más o menos media horita y los últimos 20 minutos me pueden hacer preguntas de lo que quieran. Voy a responder lo que ustedes me digan. Igual he tratado como de leer los comentarios, entonces siempre que si acabo a las 50 y no les alcanzo a responder sus preguntas, siempre trato de leer los comentarios y para venir a estos videos y respondérselas. Listo, si se me pasa alguna, perdón. Listo. Entonces, bueno, seguridad del patinador, el chasis es el eje principal, es la parte fundamental de su patín de velocidad, ¿ok? Entonces, por tanto, el chasis debe brindar el soporte necesario a los demás componentes. ¿Cuáles otros componentes? La bota, las ruedas, las balineras. Listo. Entonces, empecemos. ¿Cómo se agarran esos otros componentes o cómo entran a ser parte de ese conjunto para formar el patín? Obviamente con los tornillos, con las superficies de contacto y en sí, como les había hablado esta semana, de la estructura como tal del chasis depende que toda la máquina funcione bien. Listo, entonces por eso es el eje principal. Entonces empecemos a hablar sobre qué tal si hablamos, como ya la semana pasada hablé de botas, esta semana hablé de chasis, vamos a hablar del acople perfecto entre la bota y el chasis. Listo, es muy importante que las superficies, un momento por favor, les voy a mostrar esta otra. Es muy importante que las superficies, ustedes ven que el tacón es más alto que la parte delantera del chasis, es muy importante que esos apoyos sean lo más perfectos posibles. O sea, que la planitud de la bota coincida con la planitud del chasis en ambas partes, tanto en el tacón como en la parte delantera. Es muy importante. ¿Por qué? Porque ese apoyo hace que el patinador esté mucho más seguro cuando esté patinando. Entonces, casi todas las marcas utilizan solo dos tornillos para agarrar, o sea, un tornillo adelante, otro tornillo atrás para agarrar la bota, ¿cierto?
Sin embargo, no es el único diseño que hay. Hay diseños que hay de otras marcas. He visto botas que funcionan con 3 puntos de apoyo. He visto botas que funcionan con los mismos 3 puntos de apoyo, pero diferentes. O sea, pueden ser apoyo acá y otro apoyo atrás. Si ustedes se acuerdan, no sé, los patines convencionales vienen agarrados, entre la bota y el chasis, vienen agarrados con 4 puntos, o sea, con 4 tornillos, hay veces hasta 6, pero son unos tornillos mucho más delgados. En patinaje en línea de velocidad solo son 2 tornillos. Me han preguntado, ¿por qué? ¿Alguien sabe eso? ¿Por qué? No, pues simplemente ha sido como un diseño estandarizado que ya viene desde años, pero si me preguntan a mí, pues obviamente entre más puntos de sujeción haya entre la bota y el chasis, pues va a ser mucho mejor. Estamos hablando de seguridad, ¿cierto? Entonces la seguridad pues va a ser mejor en ese caso. Sin embargo, los patines están diseñados o sea, los tornillos, porque son de 6x1. Estos tornillos tienen una dimensión de un diámetro de 6 milímetros y un paso entre diente y diente de 1 milímetro, ¿cierto? Esos, los más comunes, casi todas las botas funcionan con tornillos de 6x1, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Estos tornillos vienen diseñados así con 6 milímetros porque es un tornillo muy fino, es un buen tornillo. Entonces, en teoría, no se necesitan más tornillos que para agarrar el chasis, por la fuerza que le aplica el patinador a su patín como tal. Entonces, si es un tornillo, vamos a hablar del tornillo un poquito. El tornillo tiene grados de dureza. La dureza de un tornillo o de los metales se mide en hard, en short A, digámoslo así. La dureza es el hardness, en inglés se dice hardness. Entonces, short A es para medir la dureza de los metales, short B es para medir la dureza de los plásticos. ¿Listo? Es diferente. Les estoy hablando pues ya de técnica. Yo soy de ingeniero mecánico, pero bueno, ¿a qué voy? Estos tornillos vienen en grados de dureza. Entre más alto sea el grado de dureza, pues más fino es el tornillo. ¿Listo? Entonces es muy importante, muy importante que el grado de dureza del tornillo sea un grado alto. ¿Por qué? Porque si es un tornillo, supongamos, estos tornillos normalmente son en acero, una aleación hierro, pues una aleación ferrosa o una aleación con acero hierro. Bueno, el mejor pues sería acero, digámoslo así, acero inoxidable, pero es muy costoso. Entonces estos tornillos por lo general los hacen de una aleación, pero luego de que los fabrican los someten a unos tratamientos térmicos que les elevan la dureza, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entre más duro sea el tornillo, pues menos fácil va a ser de que se ruede la cabeza. Entonces recuerden que estas llaves por lo general son de acero o igual de aleación, pero entre más dura, o sea, supongamos que la llave es más dura que el tornillo, pues va a tender a dañar la cabeza del tornillo, ¿cierto? El proceso de fabricación de un tornillo de estos normalmente es enchapado. ¿Qué significa eso? Que cogen un bloquecito del material y hay unas máquinas que tienen una presión altísima y tienen el molde, digámoslo así, y al enchapar es pegarle, o sea, pegarle durísimo a ese bloquecito para darle la forma, ¿cierto? Y luego le hacen los espirales y esto sale a presión también, eso es enchapado, todo lo de la cabeza de la llave, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Número uno, el grado de dureza de este tornillo es vital. ¿Para qué? Para que aguante el torque de la llave y aguante las presiones del patinador cuando está patinando. ¿Listo? Bueno, ayer les había hablado de que las bases deben apoyar muy bien sobre la superficie del chasis,
¿Por qué? Porque si son bases, supongamos que no son bases grandes, sino que son bases muy chiquiticas. Hay un punto ahí que en ingeniería mecánica se llama concentración de esfuerzos. Si tú pones una área muy chiquita, o sea, si supongamos que el área de la platina sea así chiquitica, si la bota trae una platina muy chiquita, no tiene un buen apoyo sobre la superficie, este material es más fácil de que se flecte y se dañe el chasis acá. Entonces es muy importante que la planitud del chasis, la planitud de la platina de la bota, que la bota tenga un buen área para que apoye acá, que los tornillos sean duros, de una dureza grande, y además, ya se los había explicado en otro video, pues no sé si lo vieron, los tornillos que tengan un ala grande, ¿cierto? Esta ala es muy importante. ¿Por qué? Porque si es una ala chiquita, pues primero va a tender a salirse el tornillo de este hueco, ¿cierto? Si es una ala grande, pues apretará bien contra la bota, ¿cierto? Es muy importante, muy importante que les voy a poner este tornillo acá. Esto forma como una T, o sea, esta T, la T es el tornillo, va contra esa superficie. Si la T, en vez de estar bien derecha, está torcida, o sea, si el tornillo entra torcido, es un factor que genera inseguridad, en el sentido de que el tornillo no está apretando bien el chasis. Es muy importante que la superficie del ala quede bien apoyada sobre el chasis. Esto es muy importante, fíjense en eso, porque ya me ha tocado ver botas que no es completamente perpendicular el tornillo a la base del chasis. Bueno, ese es un detalle. Hoy no veo tanta gente, no sé qué les pasa. Jesús Londoño, Aníbal, Zulema, no sé si me demoré mucho en abrir esto. Yane, Nandi, Fred, bueno, Lino Balbuena, Andrés Vélez, Juan Pablo Pérez, Lino. Bueno, en este momento son en Instagram 4, en Facebook 8 personas. Inviten gente para que yo sé que esta información les gusta y les va a servir mucho cuando lleguen a las pistas. Bueno, otro detalle, ya les hablé. Bueno, otro detalle muy importante es este. Ustedes ven una bandita azul de ese tornillo. Esa bandita azul, ya me han preguntado para qué es para que apriete mejor el tornillo en la base. Esto es si ustedes tienen tornillos que de pronto no tengan esta bandita azul, ¿cómo se hace esa bandita azul? Hay un líquido que se llama Loctite. El Loctite es un líquido que se le puede echar al tornillo. Usted le echa el tornillo y lo mete allá y aprieta. ¿Qué pasa? El Loctite, en ausencia de oxígeno, funciona como una pega. Es como si se pegara, pero no se pega, no se solda pues del todo, pero ayuda a que no se afloje tanto el tornillo. Es un detalle, es importante. Hay gente que le gusta la seguridad ante todo, entonces les recomiendo ese líquido, se llama Loctite. Lo pueden conseguir en ferreterías, es una buena opción para que la tengan en cuenta. Es muy importante también, hablando del tornillo, que el tornillo, por ejemplo esta bota apoya, la base es en aluminio y apoya sobre el aluminio del chasis, o sea, no hay un desplazamiento entre, digámoslo así, importante que dañe la fibra, digámoslo así. Hay botas que traen la fibra cubriendo la platina. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si con el tiempo, con la fatiga del material, esa fibra de carbono, ya me ha tocado, muchas veces empieza a dañarse, empieza a fracturarse. Entonces, si me preguntan a mí cuál es mejor, me parecen mejores obviamente hay que tener en cuenta, eso ya es fabricación de las botas, creo que ya se los expliqué la semana pasada, pero lo bueno de estas botas que apoya la base de aluminio contra el aluminio del chasis es que no existe posibilidad de que la fibra se dañe, pues de que la fibra sufra fatiga por ese
por ese roce entre chasis y base, porque como no, la fibra no se va a dañar, mejor dicho, en esa parte. Ahora, es muy importante que la fibra sí tenga un buen acople con la platina, ¿cierto? Eso es otro cuento, digámoslo así, que ya lo expliqué la semana pasada. Bueno, ya les hablé de las bases, de las planitudes, de los tornillos, los grados del tornillo. Listo, vamos a pasar a otro cuento. Vamos a bajarnos, ya nos vamos a bajar el otro tornillo. El otro tornillo es el que amarra las ruedas, pues las balineras, que pasa por dentro de las balineras y amarra la rueda. Ok, estos tornillos sucede lo mismo. También le pueden aplicar Loctite acá para que no se afloje tanto el tornillo. Ayer y antier les expliqué por qué el largo de este tornillo es importante que entre dentro de la pared del chasis. Es importante que no quede menos, o sea, que entre mínimo hasta que quede a ras, máximo que quede un poquito más salido, para que todos los filetes agarren bien el chasis. Listo, se los digo porque hay gente que de pronto se les daña un tornillo y les toca cambiar, entonces tienen que tener en cuenta eso para cuando vayan a comprar un tornillo de estos que realmente sí les pase toda la pared del chasis. Listo. Bueno, lo del Loctite, muy importante. Estos tornillos por lo general son fabricados en aluminio. Entonces, en el aluminio, igual que el chasis, hay aluminio 6000, hay aluminio 7000, hay de magnesio, hay de hierro. Les había mostrado un tornillo, en estos días les mostré un tornillo de hierro. Creo que era este. Este tornillo le hacen el hueco de lado a lado para quitarle peso. Casi siempre, a los que vienen así, casi siempre son, pues, hay de aluminio también que les hacen el hueco de lado a lado, pero pierden, o sea, el aluminio es más delicado. Normalmente se hace para los tornillos que son fabricados en 7000. Listo. Entonces hay tornillos que son lisos acá en esta zona, hay tornillos que traen como una canal, o sea, son más gruesos acá en la parte del apoyo con la balinera y tienen son un poco más delgados acá en la mitad. Y eso lo hacen para dos funciones, para que el centro, este es el centro que viene dentro de las balineras, para que el centro no se mueva, pues pueda pasar más fácil el tornillo cuando se está ensamblando con el chasis. Y finalmente también es más liviano el tornillo como tal. Entonces es muy importante, ojalá que estos tornillos fueran de aluminio 7000, ojalá. Como les digo, hay chasis de aluminio 6000 que también vienen con aluminio 6000 los ejes, pero en calidades, o sea, en los tornillos, el grado de dureza del tornillo, entre más alto sea, mejor. Listo. Si se les daña el tornillo, es más fácil cambiar un tornillo. Si se les daña el tornillo, se puede cambiar el tornillo. Y si se les daña la rosca del chasis, esta rosca del chasis también tiene arreglo. No es que no tenga arreglo, sí tiene arreglo. Ya se los había dicho ayer, creo, o antier, no me acuerdo, que esto se arregla con helicoil. Helicoil es una espiral de acero inoxidable que hace que inclusive el chasis quede mucho más fino que original, porque el tornillo no va a entrar directamente sobre el aluminio, sino sobre acero. En ese caso se va a dañar más fácil que el aluminio del tornillo que el aluminio del chasis. Listo. Entonces ojalá todos los chasis vinieran con ese sistema. Me parece maravilloso porque nunca se va a dañar, digámoslo así, la rosca del chasis, se dañarían siempre los tornillos. Pero como es aluminio contra aluminio y dependiendo del grado de dureza de los aluminios, se daña o el uno o el otro. Listo, es normal. Bueno, otra cosa muy importante, recuerden que era muy importante la sujeción y los apoyos del chasis con los demás componentes. Listo, entonces ahora vamos a hablar de el apoyo entre la balinera y el chasis. Ese apoyo se hace, no sé si lo alcanzan a ver, sobre estos botoncitos. Esos botoncitos apoyan directamente sobre
la pista interior del rodamiento. El rodamiento tiene pista interior y pista exterior. Esos botoncitos apoyan directamente sobre la pista interior acá. No puede apoyar más, o sea, que se apoye, digámoslo así, esta tapa no se puede apoyar sobre esa superficie porque se frena la balinera. Listo, entonces es muy importante que esos apoyos estén bien. Muchas personas, ya me ha tocado, que me preguntan, ¿por qué se frena? Si estoy estrenando chasis, ¿por qué se frenan las ruedas? Esa es la pregunta número uno, la más común que me hacen. ¿Por qué se me está frenando esta rueda? Hay varios factores que influyen en eso. Les voy a explicar qué factores. Número uno, esa superficie. Si esa superficie no está apoyando exactamente sobre la pista interior de la balinera, se puede frenar la rueda. Número dos, yo me vine armado hoy con este es un calibrador, un pie de rey, se llama pie de rey. Los centros, estos centricos que van entre las dos ruedas, deben marcar no menos de 10.2 milímetros. O sea, 10 milímetros, 2 décimas. ¿Sí me entiende? Si mide menos de esa medida, tiende a, se dice tiende, perdón, tiende a frenarse la rueda. Porque las ruedas, les voy a explicar, perdón. Las ruedas tienen una medida casi estandarizada. ¿Por qué digo casi? Porque no todas tienen la misma medida, digámoslo así, la misma separación entre balinera y balinera. Si la experiencia mía me dice que no puede ser menos de 10.2 milímetros, porque se frenan. Si estos separadores son muy corticos, se frena la rueda. ¿Sí me entiende? De hecho, si usted pone solo las balineras y no le pone esto, no le pone el separador, se frenan las ruedas. Entonces, ese sería el segundo componente. O sea, se frenan por esa pared del chasis, por la pared del botoncito, o se frenan también por este largo del separador. Estos separadores, con el tiempo y con el uso, de pronto pueden perder dimensión, puede que se desgasten. Entonces, cuando les mida menos de 10.2, es mejor cambiarlo. Listo. Es muy difícil, no todo el mundo tiene este aparatico. Este es un calibrador, un pie de rey, pero el que lo pueda tener, muy bueno sería, para que esté pendiente de eso. Ojalá, si tiene 10.5, inclusive mejor, aunque ya más de 10.5 no es tan recomendable que tenga este separador. Esto depende del fabricante, realmente. No todos lo fabrican exactamente con la misma dimensión. Estamos hablando de décimas de diferencia. O sea, si puede ser una décima más, una décima menos, hace que se frene esa rueda. Listo, entonces es muy importante que tengan ese concepto claro. Bueno, estoy hablando es como de seguridad. O sea, esos son los componentes más importantes para seguridad del patinador cuando vaya a las pistas. Les recomiendo encarecidamente, siempre, ojalá no lo dejen solo el día antes de ir a competencias, siempre tienen que tener por ahí 2 tornillitos de estos de más y 2 tornillitos de estos de más. Listo, ojalá, se los recomiendo, siempre mantengan guardaditos. Y ojalá, otro detalle muy importante que no todo el mundo conoce ni sabe, estas T's o estas llaves de 4 milímetros hexágonas, porque hay otras, les expliqué ayer que hay otras que son Torx son estas de estrellita, cualquiera de las dos, pero sobre todo esta hexágona, con el tiempo y con el uso empiezan a perder filo, digámoslo así, se van poniendo estas puntas como redondas. Es muy importante
No significa que cuando estén redondas ya se pierda la llave. No, esta llave dura lo que dure todo este palito. O sea, ¿por qué? Porque ustedes con un esmeril es como una piedra que gira a mucha velocidad y se come el metal. Entonces ustedes pueden volver a esta llave, la pueden meter en el esmeril y ir bajando el largo de la llave y volverle a dar la forma original. Listo, para que no pierdan sus llaves. Estas llaves son costositas, para que no estén comprando llaves y llaves, pues no se necesita. El que tenga el esmeril le puede ir bajando a esto, listo, y salva su llave. Ojalá cada vez que vean estas puntas como redonditas, hagan la operación. Listo, tanto en estas hexágonas como en estas. Estas tienen un detalle, las Torx, tienen un detalle que es que no todo es Torx, sino solo esta puntica es Torx. Entonces estas no permiten que usted baje mucho. ¿Sí me entiende? Pero igual, o sea, lo deben hacer en ambas se puede, esta más que esta. ¿Listo? Bueno, mantengan ojalá una o dos llaves. Ojalá dos llaves. Ya me ha tocado que cuando más lo necesitan, cuando tienen que salir para la carrera, no encuentran la llave, o se les daña un tornillo, o se les daña algo. Entonces es muy importante que mantengan esos repuestos a la mano. Es muy importante mantener, ojalá, el chasis limpio. ¿A qué me refiero con limpio? Hay personas que pasan un año, 2 años o sea, primero requintan el tornillo demasiadísimo, o sea, lo que es el tornillo de la bota al chasis, del chasis a la bota, perdón. Ese tornillo lo requintan demasiado. Puede pasar dos cosas. Una, que se ruede, que pasen 2 años, 3 años y nunca muevan ese tornillo, y a los 3 años les dé por sacar la bota y es pegadísimo, o sea, es una cosa, es como si estuviera soldada la bota al chasis. Entonces es muy importante, de vez en cuando, en lo posible, saquen ese tornillo, o sea, saquenlo, limpien el chasis y vuelven y lo apretan. Recuerden, ese apretón, ya me preguntan, ¿cuánto lo aprieto? Ojalá, hay llaves de estas que hay en el mercado, no todas las marcas lo tienen, pero hay llaves de estas que miden el torque, miden cuánto es la fuerza que usted le está aplicando a ese tornillo para que quede apretado, ¿cierto? Hay llaves ojalá todos tuviéramos de esas llaves, sería muy bueno. ¿Cuánto? Simplemente, entonces, supongamos que no tenemos la llave de torque, pero pues calculamos que apriete y después de que apriete, otro empujoncito se le da. No tiene que ser requintado porque se le puede dañar el tornillo o la llave, o si pasa mucho tiempo se le puede quedar ya pegado prácticamente el tornillo. Eso sucede tanto en estos tornillos planos, como en los del chasis. O sea, no dejen tanto tiempo, sobre todo estos del chasis también. Hay gente que nunca cambia, pasa 2 años y nunca cambian de ruedas ni nada. Siempre hay que hacer mantenimiento, o sea, bajar todos los componentes del patín, ojalá, y limpiarlos. Si van a bajar la bota, les hago un tip. Como ustedes ya, en teoría, ya centraron el chasis, lo tienen bien acomodadito y todo, con un bisturí, antes de bajar el chasis, le hacen rayitas a la bota para saber la ubicación, o sea que cuando vuelvan y lo pongan, que quede exactamente en la misma parte. Listo. Eso es muy importante para cuando una persona ya está acomodada a su patín, cuando lo vuelva a armar, que no se desacomode y se empiece a sentir raro cuando está patinando. Listo. Bueno, que se me escapa. Bueno, les voy a hablar un poquito de la acomodada del chasis a la bota. Listo. ¿Cómo acomodar correctamente el chasis en la bota? Entonces, inicialmente el chasis debe quedar completamente centrado en la bota. Entonces, busquen la posición de tal forma de que les quede la misma distancia acá que la misma distancia acá, ¿cierto? Que quede centrada la bota en el chasis.
¿Cómo hacen eso? Ojalá, bueno, yo les había hablado que habían chasis que traían este tipo de perforación así vertical y casi todos vienen con esta perforación así horizontal. Igual, así tenga la perforación horizontal, el tornillo tiene un jueguito, o sea, no entra perfecto ahí, sino que, qué pena, este tornillo tiene un jueguito. O sea, si ven que o sea, no es exacto, este diámetro es más pequeño que este hueco, siempre. ¿Y es para qué? Para poder acomodar el chasis de pronto un poquito más adelante o hacia atrás, bueno, dependiendo, porque permite pues como esa opción de acomodar mejor la bota en el chasis. Usted puede tirar el chasis un poquito más para adelante o para atrás, o para un lado o para el otro, listo, así sea horizontal o vertical. ¿Cierto? Hay chasis que sí son muy exactos, que esta perforación es casi que de 6 milímetros, lo que tiene el tornillo, pero la gran mayoría vienen de 5,16, que es casi 9 milímetros, o sea, tiene 3 milímetros para jugar ahí de fuego, digámoslo así, de juego acá el tornillo con este hueco. Entonces, bueno, número 1, que tratemos inicialmente de que el chasis quede centrado. Cuando patinen, ojalá cualquier día se vayan solos para la pista y empiezan a mover el chasis de tal forma de que puedan levantar un solo pie e irse bien derechos en un solo pie. En ese momento van a encontrar la posición ideal entre chasis y bota. Listo. Eso se hace dejando la rueda adelante, la rueda de atrás y quitando estas dos ruedas. Y con la llave en la mano van aflojando y moviendo hasta que encuentren que quede bien derecho. Listo. Eso es ideal, sobre todo para ruta. Les voy a explicar por qué. En alto rendimiento hay patinadores que les encanta, o sea, acostarse en las curvas, o sea, que el patín les sirva de apoyo, de mejorar muy bien el apoyo en las curvas para poderse acostar. En ese caso, tiran el chasis hacia adentro de la pista, ambos chasis, o sea, tanto el derecho como el izquierdo tiran el chasis hacia adentro de la pista, cuando son pistas muy pequeñas, o cuando son pistas, hay patinadores que lo aplican y lo saben hacer. No todos los patinadores lo saben hacer, ni están dispuestos a estar moviendo el chasis, pero pues inicialmente que encuentren la posición neutra. Cuando encuentren la posición neutra, con la cuchillita, con el bisturí, le hacen la rayita para saber que esa es la posición neutra. Y a partir de ahí, les recomiendo que hagan esos experimentos. Váyanse solos al patinódromo y empiezan a mover el chasis hacia adentro de la pista, en pista, y se van a dar cuenta de que se pueden acostar mucho más en las curvas si tiran el chasis hacia adentro de la pista. Es un tip. Se los digo porque yo fui mucho tiempo patinador y hacía eso y me podía acostar mucho más en las curvas y tenía mucho más agarre en las curvas. En las rectas, digámoslo así, no es tan necesario, pero en las curvas eso funciona mucho. O cuando es pistas planas, en pista plana, los patinadores de indoor, por ejemplo en Estados Unidos, que patinan en pistas de madera, y no sé si han escuchado ese término indoor. El indoor es eso, que los patinadores tiran todo el chasis hacia adentro, porque casi todo es curva. Entonces, para poderse apoyar bien, pues se compensan moviendo el chasis hacia adentro de la pista. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es una. Y la otra que les dije ayer es, hay personas o patinadores que les gusta tirar la bota un poco más hacia adelante. ¿Para qué? Para poder repicar mejor y hacer un mejor movimiento en las curvas. Sobre todo en pista funciona eso. No todo el mundo lo hace, no todos los patinadores lo hacen, no a todos les gusta, pero se los digo por experiencia, el que aprenda a dominar ese tipo de cosas tiene un poquito de ventaja sobre sus rivales. Listo. Entonces, no sé qué se me escapa el día de hoy. Voy a abrir los comentarios, por favor.
el que tenga preguntas, dudas, inquietudes, no sé qué se me escapa del tema de seguridad. Creo que no. Pregunten lo que quieran, que trataré de responderles. Listo, Aníbal, ¿cómo estás? Nandi, John López, Juan Camilo Espinel, ¿cómo estás? Lino. Bueno, siempre hay bastantica gente. Tarquino, ¿cómo va todo? Hola, Chepe, ¿cómo vas? Bueno, pregunten lo que quieran, estoy para responder, por favor. Si no es para esta charla y si no les puedo contestar en esta, pues trataré de conseguirme la información para una próxima. O me traeré la persona experta en lo que ustedes quieran preguntar. Listo. O si quieren sugerirme algún tema para otro conversatorio, pues igual, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Avidri? Rodrigo, mijo, buen día. Está bien que tenga mis clientes enseñando a llamar buje. A llamar buje. Bueno, Rodri siempre con sus apuntes. Gracias, Rodri, por ese detalle. Hay personas que a esto no le dicen tornillo, sino que le dicen buje. Buje. Les voy a explicar la diferencia entre buje y tornillo. Un buje normalmente es como un separador. Un separador, o sea, sería más buje esto. Esto realmente, pues, en el gremio de la mecánica, un buje es para, a ver, un buje, si yo tengo un eje, por ejemplo, de 4 milímetros, este es un eje, y yo necesito ponérselo a una balinera de 7 milímetros, ¿yo qué hago? Le meto un buje, ¿cierto? Un buje es el que me adapta ese diámetro al diámetro que necesito. Normalmente eso es un buje, pues lo que yo conozco como buje. Hay gente que a estos tornillos le dicen buje. Yo lo entiendo y los que vendemos patines y los que estamos en el gremio lo entendemos. Pero la realidad es que eso no es un buje, ¿cierto? Pues les doy esta información como para que, qué pena los que no les guste lo que estoy diciendo, pero es la verdad, o sea, la verdad es esa, que un buje es diferente, esto no es un buje. Para mí esto es un tornillo de chasis y esto es un separador. Este es el separador o satélite, le dicen, así, ¿cierto? Pero bueno, igual si dicen buje, yo les entiendo, no hay ningún problema. Bueno, gracias, Rodrigo, ¿cómo estás? Los centros también se dañan mucho al sacarlos con la llave, totalmente de acuerdo. Mucho cuidado, mucho cuidado. Estos, normalmente, ¿qué utilizamos para sacar las balineras de las ruedas? O sea, está esta balinera, está el separador y está la otra balinera, ¿cierto? Normalmente, pues casi todo el mundo utiliza la llave, o sea, sacan esto de esta manera. Aquí hay dos detalles muy importantes. Número uno, hay que sacarla con mucho cuidado y ojalá no de un solo tirón, sino de varios tirones que vaya saliendo. ¿Para qué? Para que no se dañe la caja, o esto se llama el hub de la rueda. Esto es de plástico, de polipropileno, y el plástico puede sufrir fracturas si ustedes meten la llave y dañan, o sea, y sacan la balinera de uno. Número uno, ¿cierto? Y número dos, como esto es aluminio, hay personas que le hacen muy duro, o sea, la llave entra demasiado y pueden dañar o irse comiendo el aluminio del centro. También es posible, listo. Ojalá todo el mundo tuviera extractor. El extractor es un aparato que sirve para sacar las balineras. No todo el mundo lo conoce ahora porque ya no es tan común. Antes que los que alguna vez patinamos en patines convencionales, casi todos teníamos extractor. Y el extractor era para eso, para sacar las balineras. Era un aparatico. Cuando lo tenga, yo tengo uno por ahí, cuando lo tenga se los muestro.
Es un aparatico que saca las balineras de acá de la rueda sin necesidad de utilizar la llave. Ahora, hay algunas llaves que traen esto para meterla, o sea, en vez de para sacar, para meter la balinera acá. También se puede aprovechar. No es tan necesario, algunos utilizamos para meterla la misma llave, así, tran, la metemos en esta manera. Otra cosa que sí me faltaba decirles, muy importante, ojo con esto. Cuando ustedes ya arman la rueda, o sea, le meten una balinera, le meten el centro, le meten la otra balinera, algunas veces, la gran mayoría de veces, no queda bien apretado este conjunto, o sea, no entra del todo. O sea, cuando meten la rueda, causa dificultad meterla, ¿cierto? Entonces, en ese caso, si no tienen el extractor tiene dos funciones, una para sacar las balineras y otra para meter las balineras, cumple las dos funciones. Entonces, en ese caso, pues simplemente pongan esta rueda en el piso y separan en el centro para que entre bien las balineras. Esa es una. Si después de poner las 4 ruedas, a ver, pongamos esto. Ponen el tornillo, apretan, recuerden meter bien la llave, meten bien la llave y ahí sí apretan. No van a apretar requintado, sino un poco, o sea, hacen un poquito de fuerza, que quede bien. Recuerden que eso trae como un cono y ese cono funciona, es para eso, para que quede bien apretado el tornillo. Entonces, en teoría, si está bien el cono y el tornillo y tal cosa, eso les tiene que quedar apretado. Listo, sacan la llave. Si después de meter las 4 le hacen así y no rueda, digámoslo así, o está frenada alguna rueda, ¿qué hacen? Inicialmente cogen otra rueda y le pegan por ambos lados. Inmediatamente las balineras van a encajar bien en la rueda. Después de que hagan esa operación para todas las ruedas, vuelven y apretan. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hacen esa operación quedan flojos los tornillos. Y si no vuelven y los apretan y salen a patinar, posiblemente se les salen los tornillos. Entonces, ojo, la forma correcta es hacer eso. Siempre. O sea, apretar, pegarle por lado y lado a las ruedas y luego volver a apretar y ahí sí deben quedar sueltas todas las balineras. Listo. Igual hay muchos más detalles sobre las ruedas, sobre las balineras que les explicaré en otros videos que vienen. Entonces, bueno. Voy a seguir con las preguntas, no sé, el que tenga más dudas, inquietudes, con mucho gusto me las puede hacer, comentarios, estoy para servirles. Ay, bueno. Los centros también se dañan. Bueno, Nandi Fernández, Juan Felipe, con tu experiencia, ¿qué recomiendan más para lubricar las balineras? ¿Qué clase de aceite o grasa? Y a los tornillos es recomendable lubricarlos o que estén limpios. A ver, los tornillos o sea, los tornillos como tal, sí es bueno que estén limpios para que entren bien, pues que no esté sucio acá la cabeza porque no te entra bien la llave. Aceitarlos, no, pues yo casi siempre lo que hago es que desarmo todo el patín, o sea, las balineras, los tornillos, todos esos accesorios los meto en una coquita y les echo barsol y juego con la coquita, limpio todo. Ojalá fuera con un cepillito, todas las balineras y todo. Listo. Luego les explico, cuando llegue a balineras, les voy a explicar cómo hacer mantenimiento y todo eso. Bueno. Pero aprovechamos en ese mismo conjunto limpiar todos los tornillos y todas las cosas. Listo. Ahora, ¿qué aceite le utilizo? Pues a mí me gusta el WD-40. Me parece que no es tan espeso, no amarra tanto las balineras. Originalmente las balineras industriales vienen es con grasa. Acá ya me estoy adelantando pues a la charla que viene pues de balineras, pero originalmente vienen es con grasa, pero algunas personas le quitan una de las tapitas. Normalmente las balineras industriales vienen tapadas por ambos lados, le quitan una sola tapita, le limpian la grasa, las lavan bien y le echan. Si es aceite, utilizo aceite de máquina de coser, que es más delgado. Y si es spray, utilizo ese WD-40, me parece que es muy bueno. Y ya, simplemente
eso se hace para adaptar una balinera industrial a un patín, para que quede suelta. La grasa no, la grasa las amarra, no se utiliza grasa. En patinaje no se utiliza grasa. Y por eso hay que estar lavando las balineras cada 15 o 20 días, ojalá. Y si mojan el patín, inmediatamente hacer mantenimiento. O sea, no esperar al otro día, no. Llegar a la casa, inmediatamente desbaratar todo el patín y limpiarlo con Barsol. Hay gente que no tiene Barsol, entonces no importa. Si no tienen el Barsol a la mano, pues simplemente desbaraten todo, limpien todo con agua y jabón, no importa que sea agua y jabón, no importa, lo importante es quitarle todo el mugre. Eso sí, no vayan a dejar secar las balineras pues con el agua, porque se oxidan. Hay que secar muy bien, ojalá con un secador, pues primero con el trapo y luego con un secador. Hay que secarlas muy bien. Listo. Si lo hacen, pues no hay problema, no se oxida. Listo. Bueno, sigo por acá. El mago de la llave, ¿cómo funciona? Requintan los bujen tanto como si fuera un camión. No hay que requintar los tornillos tanto, hay que apretar, pero no requintar del todo. Julián Pulido, ¿por qué unos tornillos tienen una estría y otros no? ¿Cuál es mejor? Ya les hablé, hay una llave hay unos tornillos Torque, hay tornillos de chasis que vienen con esta llave Torque, que es como una estrella, pero también hay tornillos planos que vienen para ambos. Lo que pasa es que no es tan comercial, pero ojalá fuera comercial, porque es mejor, o sea, aprieta mucho mejor y es más segura, quedan mejor cuando es con esta llave Torque, es más fino. Lástima que no es tan comercial, pero sí sería muy bueno que todos tuviéramos ese sistema, porque la verdad, en seguridad, que es el tema que estamos hablando hoy, en seguridad sí es mejor. Es el patín recreativo, ya son las 2:58, ay Dios mío, faltan 5 minutos, qué pena con ustedes. En el patín recreativo no se puede suspender esos complementos que van de lado a lado, sí, tal cual. En patín recreativo es diferente, lo que pasa es que acá, como estoy hablando de patín profesional de velocidad, pero pues no les explico los otros sistemas que hay, porque casi los de patín profesional de velocidad viene la rosca en el chasis, pero en los de patín semiprofesional la rosca no va en el chasis, sino que es el tornillo, es un tornillo diferente, son unos acoples diferentes. Si ustedes quieren, yo les hago luego otro videito sobre eso, cómo se debe desarmar, cómo se debe armar los patines semiprofesionales. Muy buena idea, luego haré un videito de eso. Y les explico bien, porque no se utiliza ni siquiera una sola llave, se utilizan las dos llaves por lado y lado, entonces es diferente el sistema. Listo. Yo aconsejo envolver en esparadrapo la punta de la herramienta para sacar los rodamientos, con eso no rayan. Sí, una buena idea, pues no lo sabía la verdad, Rodrigo. Hay gente que para sacar los rodamientos le pone el esparadrapito ahí, también es una buena idea. Bacano, Rodrigo. Buenas tardes, recomiéndame una buena marca de patines. No, aquí no estoy hablando de marcas. Pues a ver, yo vendo patines, yo le fabrico botas y comercializo algunas marcas. Te invito a que mires la página mía, es vivoinracing.com. Puedes entrar ahí, vas a ver todos estos videos que estoy guardando en la página, en la parte donde dice en vivo. Y hay otra pestaña que dice tienda online. Ahí vas a ver las marcas de chasis, pues las botas que yo fabrico, los chasis que manejo, las ruedas, las balineras, y con mucho gusto me puedes llamar también al celular, el de la oficina es 300-687-8077, o el mío personal, el que quiera hablar conmigo por unas botas a molde o lo que necesite ya más específico, es 687-8102, 300-687-8102. Bueno, buena tarde, recomiéndame una buena. Bueno, las balineras de cerámica no se deben lavar con Barsol, porque el Barsol es un disolvente y le va tumbando el esmalte de las cerámicas. La verdad, lo más común es el Barsol.
aunque lo está diciendo Fernando. Fernando trabaja con ese tipo de balineras. Él debe saber de ese tema. Y si lo está diciendo, debe ser porque sí es verdad. La verdad, yo no sabía. Me estoy desayunando. Me lo va a averiguar. Voy a hablar con él a ver qué es lo que es, porque la verdad no sabía. Soy honesto, no sabía ese detalle. Yo siempre todas las balineras las metía en Barsol. Eso sí, las secaba súper bien, y luego les echaba aceite. Pero no sabía que el Barsol atacaba el brillo, no, eso no. Porque es que la cerámica, les explicaré todo ese tema cuando hable de balineras. Hay muchas cerámicas, no es solo una cerámica. O sea, hay nitruro de silicio, trióxido de circonio, o sea, hay varias cerámicas. La mejor es la de nitruro de silicio, pero no sabía ese detalle del Barsol, no tenía ni idea. Bueno, no sé qué más, de pronto si se me escapa algo, bueno, igual voy a tratar de leerme todos los comentarios y preguntas para hacer videos posteriores, listo. Muchísimas gracias, díganme si les gustó, por favor, díganme si les gustó la charla. Eh, Mañana hablaré, no sé si de chasis, voy a pensar bien, si seguimos con chasis o pasamos de una vez a las ruedas. Voy a mirar los comentarios, las preguntas sobre chasis, a ver si hay que responder más. Y si no, ya pasamos mañana, yo diría que a las balineras primero. Podemos hablar de balineras primero y por último hablamos de ruedas. ¿Les parece? A ver, respóndanme ahí por favor, lo que necesiten, con mucho gusto. Javier Hernández, muy buena, bacano. Aníbal, muchas gracias y muy buena charla. No, estoy para servirles. Sugiéranme temas, sugiéranme de qué puedo hablar. Gracias a los que me recuerdan cosas porque no se me olvidan. O sea, cuando estoy hablando, de pronto se me pasa alguna cosa. Si me la pueden recordar, se los agradezco. Estas charlas las hago es para ustedes, no me quedo con lo que yo sé, no, lo que ustedes necesitan, eso es lo que responderé, pues y trataré de darles esa información. Listo. No es más por hoy, muchas gracias y nada, nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Listo, no se la pierdan, que seguramente va a estar muy bueno. Voy a pensar si sigo con chasis, qué me falta, si me falta algo y si no, arranco con rodamientos. Listo. Chao, chao. Que estén bien. Gracias.